Vamos a comenzar la clase. La última clase que estuvimos discutiendo, entonces estábamos discutiendo frentes, seguimos discutiendo esto, digamos, un punto más, frentes entre estado estable e inestable, ¿ok? Y lo que estábamos un poco estudiando, frentes, aquí teníamos frentes, digamos, que era, colocábamos acá el espacio, y acá colocábamos, digamos, el campo, el que sea, o la variable que fuera, supongamos que es n. Entonces, teníamos típicamente, pensamos que el estado inestable es cero, entonces es inestable y está estable. Y lo que hemos visto hasta ahora es que esto se propaga con una cierta velocidad, v, que lo llamamos velocidad mínima. Recuerdo que había una familia continua de velocidad, que siempre cuando estudiábamos el escarpado, eso quiere decir que cuando estudiábamos cómo esto decae en función de esta longitud que está acá, llamémosla acá, veíamos que la velocidad mínima era así, velocidad mínima. Ok, eso es velocidad. Y el problema es que hasta ahora lo que acabo de discutir es simplemente decir que la determinación de la velocidad, o que hasta ahora hemos usado dos criterios para determinar la velocidad. Hemos usado, ¿qué? Hemos usado dos criterios. Entonces, uno era el que llamamos, simplemente llamamos criterio marginal o lineal, criterio marginal o lineal. Este entonces, insisto, propuesto, encontrado por Fischer, Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov, por ese tipo de frentes frías que llamamos FKPP. Nos decía que la velocidad mínima, si intenta hacer un análisis lineal, se puede determinar la velocidad mínima, que por ejemplo, en ecuación de la forma dtu igual fdu más dxu, le podemos colocar un d. Entonces, si teníamos que f de 0 y f de 1 eran equilibrio, y además decíamos que f' de 0 era entonces en este caso positivo y f' de 1 era negativo, entonces el criterio lineal decía que la velocidad mínima era simplemente igual a 2 veces raíz de f' elevado a 0. ¿Verdad? Y se llama un de acá, aparece un de acá con álgebra. Pero por un lado, el otro criterio que estábamos buscando que era entonces que fueran de tipo. Entonces esto lo llamamos de enfoque. Estamos discutiendo revisión de lo que habíamos discutido. Pues estamos hablando de frente entre estados estables e inestables, pero una velocidad mínima. Y esto de acá entonces fue lo que llamamos Euler. Y también teníamos otro que más bien hablábamos de un criterio no lineal, criterio no lineal, y desgraciadamente en este caso no teníamos fórmulas. La vez pasada discutimos un poco usando este método variacional. La idea entonces era un poco explicar que cuando se propaga estados estables e inestables, la velocidad, hay una velocidad mínima, esta velocidad mínima, entonces incluso usamos de Kolmogorov, tenemos está acotada entre velocidad mínima, esta acotada puede ser mayor o igual que 2 veces raíz de f0 prima, bueno, si coloco el d aparece el ds, pero da igual uno sea. Y acá nos quedaba que era simplemente raíz cuadrada de f, f de u partido por u, por un 2. ¿Ok? Entonces, hicimos por la vez pasada colocar el criterio de tipo o sea, tratamos con método direccional, que nos decía que uno podía tener una estimación de este f, ¿ok? Que era entonces método variacional. Entonces, este método variacional nos decía que B mínimo estaba acotado por 2 veces el supremo teníamos una expresión de las formas integrales de 0 a 1 de una función test, que aquí aparecía como f de prima menos, y estaba dividido por la integral de 0 a 1 de g, si eso no me equivoco, y eso era así la forma que encontramos en las expresiones cuando ustedes podíamos este tipo de expresión. Era en dos, en esa fuera en 12. O no, quizás no tiene, creo que no. Ah, no, sí, no, no. Pues no tiene la desigualdad. Bien, entonces, después de eso, lo que dije que nos íbamos a discutir un poco, y empezamos la clase, era que íbamos a discutir acerca de
El caso, digamos, es un poco particular, digamos, simplemente queríamos ver, digamos, o sea, otro ejemplo, un poco estaba motivado, digamos, o sea, otro ejemplo físico, entonces ejemplo físico, pero que no es de este tipo, pero sí que tiene ejemplo de transición, que vamos a decir pull to push, pull pusher, o pull pusher, quizás sea correcta. Entonces, de frente estamos así tirados, hacia empujados. Entonces, el ejemplo de nuevo tiene que ver con este experimento que es la válvula óptica, o con la idea que parece muy simple, y entonces déjame colocar, vamos a colocar en entonces, el ejemplo era simplemente tomar, digamos, la válvula de la litio y entonces, era analizar el ejemplo, digamos, el diámetro, entonces, funciona en la válvula óptica, entonces, en la válvula, digamos, la válvula óptica, contra reflexión, óptica, contra reflexión. Entonces, lo primero que vemos, pues, antes de escuchar este problema, es que lo primero que vemos es que uno se pregunta qué es lo que hago cuando se tiene una situación experimental que tiene el sistema, de buena su discusión, pero como ven, uno cambiando el voltaje se aplica a la válvula, en la región donde hay resistencia, que es la primera parte bastante destacada, y después tiene una pequeña región donde tenemos un estado estable, un estado estable, que funciona que llamamos aplicadas. Entonces, quiero un poco comentar acerca de este tipo de sistema. Entonces, lo que vemos por ahora es experimentar, voy a explicar el por qué. Experimentar, entonces experimentar, vemos que simplemente si uno ocupa un parámetro, en este caso es el voltaje, ¿ok? En realidad, el sistema ya más bonito es el voltaje acá, y acá ocupo otro parámetro que es algo así como una intensidad menos una intensidad de referencia, uno puede encontrar que el sistema más o menos va como casi cero por aquí, salta y aparece costado acá, que en realidad vamos a imaginar así. Entonces, un poco, ahondar un poco sobre cómo era esto y cómo el concepto de cómo variacional. Lo primero, entonces, esto significa que cero significa que en estos sistemas físicos, si uno mira en la válvula de luz, las moléculas que lo forman están verticales, están así. Y este acá significa que las moléculas están en estado así. O sea, las paredes siempre están ancladas verticales, eso no se puede evitar, pero las del centro están, si quieren, en promedio en alguna dirección, en promedio así. O el lugar rojo que más claro. Entonces, con respecto a lo que habíamos discutido en el momento, y uno hace la pregunta que era lo que teníamos con este modelo, era que la transición que llamamos Federics, que aparentemente, o parte de ella también fue estudiada por Grandjean, entonces esta transición lo teníamos tensión de Federics, y ya la habíamos comentado alguna vez, de Rix. Entonces, la tensión Federics, lo que teníamos era que uno toma simplemente un material como este, simplemente un material que tiene moléculas que son alargadas, y uno simplemente le aplica un voltaje de referencia, o sea, uno aplica un campo eléctrico, si lo quieren ver así. Entonces uno aplica un campo eléctrico de alta frecuencia. Entonces uno ve que esencialmente, si uno grafica, entonces en este caso, ¿qué colocamos? Colocamos en el eje horizontal el voltaje, en el eje vertical colocamos ¿qué? Podemos colocar, por ejemplo, el ángulo promedio, es decir, que tomo una pequeña sección de acá y calculo y trato de calcular el promedio que tiene las moléculas con respecto al eje vertical, es decir, que tomo cada una de estas moléculas y calculo un teta, el cálculo del teta promedio. Lo que descubriría es que cero, si voltaje cero, hay un voltaje crítico en el cual hay un intercambio entre energía eléctrica y elástica en cuanto a los bordes, y ese intercambio entonces nos hace que haya una bifurcación que es de tipo supercrítica, donde acá simplemente lo que significa es que el sistema, entonces, las moléculas que la pared están así, puede ser un más cuidado, así, pero en el interior las moléculas sí están inclinadas, en este caso se inclinan hacia algún lado en promedio así, hacia acá se inclinan hacia el otro lado, no hay ninguna razón por la cual sea privilegiada. Hasta ahí, así que nos queda eso. Y en la zona destacada, por supuesto, aquí es simplemente todo vertical.
Ahora, eso no es consistente con lo que estamos viendo, digamos, en el otro caso. La razón de la inconsistencia tiene que ver con este sistema, tiene esta retroinfección, que lo vuelvo a buscar, para enfatizar, digamos, por qué hay distintas y lo hace interesante. ¿Ok? Entonces, acá está entonces el experimento. Entonces, lo que pasa en este caso acá es que no solo está esto destacado, sino que hay un sistema de reconducción que lo que hace es que la luz que pasa por acá, que tiene información como están orientadas las moléculas, es retroinyectada en el sistema y en la parte trasera se le agrega o se le adhiere al sistema físico un fotoconductor y este fotoconductor hace que cuando la luz lo golpee, le agrega un voltaje extra y esto cambia. Entonces la difractación ya no es de este tipo, es simplemente que aparece una fuerza extra, un voltaje extra, debido a la orientación de las moléculas, que es complicado, pero si quieren por ahora experimental, lo que vemos es que el diagrama de difractación nos dice que, como esa figura está abajo, esa figura está mostrada un poco antes, al principio de la ¿no? Nos dice que tiene un diagrama de difractación como el que está ahí. Entonces, en el eje vertical muy intencionado, que da un poco de información de la impresión molecular, y por lo tanto nos dice que digamos, primero que nada, hipótesis. Eso se debe a la retroinyección. Obviamente, si hay muy poca retroinyección, no hay. Si hay mucha retroinyección, solo es subcrítico. No tengo un diagrama, pero no puedo mostrar eso. Por tanto, eso me dice que la bifurcación ahora no es así, sino que entonces con retroinyección, pasa algo inesperado y lo que pasa inesperado es que la bifurcación ahora se transforma en bifurcación de este tipo. Entonces se transforma en bifurcación que en realidad simplemente se vuelve una bifurcación. En vez de ser, en este caso sería súper crítica. En este caso sería lo que llamamos subcrítica. Ya lo habíamos comentado que significa subcrítica, pero vuelve a ser subcrítica. Y entonces significa que hay estéresis, es decir, que si uno viene de acá, pasa este voltaje, y acá de nuevo estoy midiendo el ángulo promedio, entonces diríamos que uno salta de aquí, salta al otro estado de acá, ¿okay? Al saltar entonces, y saltamos de aquí a acá, veríamos este estado acá, y después si uno se devuelve, salta y ve el estado acá, y veríamos este fenómeno de estéresis que tiene el sistema. Entonces, eso nos diría que cerca de bifurcación, entonces cerca de la bifurcación, el sistema debería ser escrito con una ecuación, si me permiten, en vez de más teta, o más teta igual a u, entonces la bifurcación, entonces me quedaría simplemente algo que escribo, algo así, uno dice, bueno, aquí tengo una solución, acá tengo 5 soluciones y acá tengo 3 soluciones. ¿Ok? 5 son 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces uno dice algo así debe ser escrito con una ecuación que al menos tiene que tener 5 soluciones. Por lo tanto, tiene que ser al menos un polinomio quinto que me permita que haya 5 soluciones reales. Por lo tanto, uno diría que, bueno, esa explicación tiene que estar escrita con una ecuación de la forma mu, u más beta, o si quieren gamma al cubo menos u a la 5. ¿Ok? Si además le agrego que hay espacio, vamos por ahora simplemente tenemos una dimensión espacial de x de x, u. ¿Ok? Así que sería un buen modelo que escribiría esto, donde tendríamos muchas posibilidades de cosmolog. Por ejemplo, acá podríamos tener uno de acá y otro acá. Aquí podríamos tener uno acá podríamos tener otro. Aquí también podríamos tener otro de cosmolog. Todos esos son de tipo entre un estado estable y inestable. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, ¿qué se interesa si no esté centrada, por ejemplo, en ese potencial cero limitado especial, ¿no? Y no estoy centrado en qué punto. En el cero, por ejemplo. No, porque acá tampoco está centrado en el cero, acá está en torno a un voltaje infinito. Acá el voltaje, bueno, se llama Ferix, no está ahí porque simplemente es la competencia entre la elasticidad y el campo eléctrico. O sea, el campo eléctrico pequeño, las moléculas no se giran, y eso se debe a que las condiciones de borde quieren que las moléculas estén verticales. Interacción elástica. Okay, igual como la hoja y la colocas así, no se cae. O sea, si lo tomo así, no se cae. En elasticidad que la mantiene arriba, o sea, si lo golpeo, es estable, es vertical. Sin embargo, en algún momento la gravedad le gana, y cuando le gana se dobla. Aquí pasa lo mismo, salvo que es el campo eléctrico. Ok, la elasticidad. Este punto acá es la competencia entre la elasticidad impuesta por los bordes
y campo eléctrico. Si no hubiera un borde, el campo eléctrico cero se gira. Pero como hay borde, eso lo mantiene fijo hasta un valor crítico. ¿Ok? Y esta acá, a cambio, tiene el mismo fenómeno, pero la bifurcación aquí hay un salto violento. ¿Ok? Eso es un poco, por ejemplo, esta de acá, hacemos un poquito el voltaje, no verías un cambio importante, en cambio acá es un cambio abrupto. Muchas veces esto es más útil cuando uno ocupa el switch, cosas así. Porque o sea, un pequeño voltaje tiene un gran efecto. En cambio acá un pequeño voltaje tiene poco efecto. ¿Ok? Ahora, esa bifurcación lo escribo con una ecuación como esta acá, en primera aproximación de un modelo. Uno puede tomar un modelo complejo, pero este es un modelo simple que describe bien eso que está ahí. Sin embargo, no, ¿sí? El parámetro que estamos variando en la crítica, ¿cuál es? En ambos estoy variando el mismo parámetro, que es el parámetro mu, que acá no lo escribí, acá de escrito es de mu u menos u cubo más la presión. Entonces, en ambos casos, mu, que es parámetro lineal, en este caso, mu, en ambos casos, mu va a ser un parámetro que va a ser proporcional a qué? En este caso, va a ser proporcional a que hay un voltaje menos un voltaje que vamos a llamar de Félix, ¿ok? Ft, o esa de forma usual, dividido por este voltaje para que sea un parámetro de dimensión. Sí, Ujú. pero la ecuación tiene también el u a la quinta, ese ¿Sí? no lo consideramos. Pero sí, está acá. Lo considero, si no, no tendría cinco soluciones. Esa es mi pregunta, que la ecuación general de la subcrítica es esa, la de No, los cubos. o sea, en general de subcrítica puedes tener bifurcación, una ecuación cúbica con un término constante, también es una bifurcación subcrítica. Pero en este caso, en ciencia que sea crítica, es porque el sistema tiene simetría. En este caso, tengo la solución así, voy a enfatizar, y tengo la solución así. O sea, el problema es que en este caso, a priori, las dos configuraciones son posibles. Es decir, que al interior casi todas las moléculas están a un ángulo dado, pero acá está la misma solución, pero con el ángulo opuesto. Ambas son soluciones. Entonces tengo simetría u menos. Ok, y eso pues, me mataría, por ejemplo, porque uno puede tener sistemas en problemas cúbicos, un término constante, pero este término constante en este caso no es relevante porque tengo simetría, porque la solución con un ángulo también está en la misma solución con el otro ángulo. ¿Ok? Entonces tengo que imponer además, agregarle que el sistema tiene que tener simetría, si quieres por ahora, U en menos U. ¿Ok? O teta en menos teta al contrario. Esa rompe el silencio. Esta no, esta no se rompe. Esta aplica que la ecuación tiene simetría 1 menos, ¿qué término rompe esa simetría? Ninguno lo rompe ahora. La ecuación se hago 1 menos u, son menos. Así que la tienes. Pero un término para, Claro. ¿Ok? Ahora, cuando uno hace este experimento, uno esperaría entonces, bueno, debería haber las dos cosas. Si veo las dos, debería haber dominios, a un lado y a otro lado, interfaces. No se debe experimentalmente. Y la razón es que la persona que diseñó este tipo de cosas, una pequeña cosa, una pequeña maldad, lo hizo a propósito, porque en realidad lo que quería era explorar solo la parte superior. O sea, cuando el experimento no fue de manera intencionada, porque el experimento solo ve una primera parte superior. ¿Ok? Solo experimental. Entonces, la razón por la cual uno ve la parte solo superior es que el sistema tiene algo que quiebra la simetría. ¿Ok? Y como lo hace en realidad es que las moléculas tienen lo que llamamos un pre-equilibrio. Significa que no están completamente verticales, es un pequeño ángulo que facilita un estado más que el otro. ¿Ok? Fue hecho a propósito, digamos. La razón era porque solo quería que hubiera estabilidad o solo quería que se viera un lado. Cuando uno prepara el sistema sin pretir de los dos, pero cuando en este caso uno lo prepara, o como fue hecho en este caso, este aparato en particular, sí es un pretir. El proceso que está ahí, a priori no pensaría que está bien, pero el sistema físico solo se observa entonces, pero físicamente uno solo observa la bifurcación superior, solo se observa la parte superior del diagrama. O la inferior, obviamente, pero solo una de las dos. Es indistinguible. Problema, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que, bueno, no lo había dicho, pero ¿cómo uno hace esto en la práctica en los bordes? Bueno, en los bordes uno lo que hace para las moléculas se agreguen así, uno hace un tratamiento
Esencialmente les digo que lo que hace de forma tal. ¿Cómo uno hace que las moléculas lleguen esencialmente verticales? De varias formas, uno puede hacer químicamente, de la forma más antigua conocida en estos materiales, uno por ejemplo toma una lámina de vidrio y simplemente hace un proceso que en inglés llamamos rubbing, que simplemente es pasar un paño sistemáticamente en medio. ¿Ok? Como limpiar los lentes, de hecho eso es lo que hacen con sus lentes, ¿no? Pero esto se hace muchas veces. Entonces, cuando uno pasa un paño, muchas veces esto está acá, y típicamente uno lo hace con algún paño, por ejemplo, uno tiene un rodillo y esto está girando, y ese rodillo entonces siempre gira y está girando así, y uno lo traslada y está girando así, y va backwards. Eso es lo que hace, si uno mira con cuidado, eso hace que en la superficie, obviamente, el paño con eso lo empieza a rayar. ¿Ok? Y raya, uno dice, sí, pero va a quedar todo rayado. No, va a ser tan pequeño lo que raya que uno no se da cuenta. Pero si uno mira con un microscopio electrónico, o sea, un microscopio, ¿sí? Uno descubriría que eso crea algo así como terrazas. Crea algo así como una, no sé, ¿cómo llaman esto? Fonolita, o no sé cómo le llaman. Hay distinta gente con distintos nombres, cosas así, pero la superficie queda perfectamente rayada. ¿Ok? Si uno mira, va a darse cuenta que queda ondulado. ¿Ok? Si uno, o sea, pasa así y después lo pasa así, lo empareja, pero pasando solo un lado, obviamente la misma cosa, no hay que estar barriendo después moviendo. Mismo pan, muchas veces así, uno genera una pequeña, un pequeño desgaste de muy pocas capas de punta, a veces de una o dos. Y entonces cuando las moléculas se depositan, tienden a depositarse así. Y con eso nos permite hacer lo que llamamos anclaje. Eso hace lo que ocurre en estas paredes que están en esos lados verdes. Con la acción químicamente es otra técnica, que es que uno, por ejemplo, coloca otra forma de hacer por este tipo de cosas, que uno adhiere moléculas, típicamente son moléculas largas, y más largas, incluso que están líquido. ¿Ok? Entonces, simplemente uno coloca moléculas, algún tipo de se llaman refractantes, hay surfactantes, que hace que, de acuerdo, son típicamente son hidrofóbicos o no, pero se colocan así, y entonces después cuando vienen las moléculas que están líquidos, típicamente les gusta adherirse así. Esas, por ejemplo, se puede hacer cosas con anclaje homotrópico. ¿Ok? O una probabilidad de pura química, colocar estas mismas, pero estas sí tienen un eje, o sea, la molécula sí tiene la parte cabezal es esférica, pero tiene una pequeña inclinación, la molécula rígida, tiene un pedazo rígido, muy flexible, y eso hace que ahora queden así. Por lo tanto, uno puede, pura química, puede ayudar a que el sistema tenga algún tipo de inclinación. Entonces, las moléculas no las están usando algún tipo de técnica química o mecánica, y eso puede ayudar a que hacia el interior el sistema se ancle como uno quiere. ¿Ok? Entonces, ¿de qué sirve esto que estoy hablando ahí? Me sirve de la siguiente forma. Uno entonces en este caso lo que hace es que simplemente lo trata y hace un pequeño tratamiento de tal forma que las moléculas en la pared no queden perfectamente horizontales, sino que con una pequeña inclinación. Es decir, que en la práctica, de verdad, el aparato a veces uno lo mira, las moléculas, pues exagerar, están así, están de esta paralela, están un pequeño llamado retículo. Y nos dicen cuánto grado pretil. Típicamente es menos de un grado, digamos. Bueno, menos, es en radianes, menos de un grado en el sistema tradicional. En radianes son mucho más chicos. Y esto hace entonces que el borde, cuando parta, tiende a privilegiar una dirección más clara. Es decir, con las moléculas que están acá al borde, tienden a girar más en esa dirección que la otra, porque las paredes ya lo tienen ligeramente acomodado. ¿Ok? Ese acomodo hace que rompa la simetría que le gustaba a Santi o que me estaban contando antes de tener U menos U. ¿Ok? Entonces uno rompe ligeramente la simetría, entonces esto va a romper U en menos U, pero uno quiere que la solución que sea homogénea siga siendo homogénea. ¿Ok? Eso matemáticamente, ¿en cómo se va a traducir? Es que al modelo que está ahí hay que darle un término que rompe esa simetría, y entonces uno lo hace esencialmente tomando en cuenta que la solución U igual 0 representa el estado homogéneo de base, ¿ok? Es decir, que en vez de teta sea 0, uno tiene una pequeña ángulo de base, entonces uno eso se traduce en colocar acá un término cuadrado. ¿Ok? No es un término constante, como constante significaría que estaría cambiando cada rato el equilibrio, no cambia. Lo que va a hacer es que el estado de base está inclinado y eso me rompe la simetría de U menos U y hace que entonces la ecuación sea así. ¿Ok? Y eso, ahora aquí lo que hace a nivel de la bifurcación.
porque ahora sabemos que el beta que está ahí, que tiene que ver, insisto, donde beta, entonces este término de la forma beta u cuadrado es un término debido, aunque es relativo, en este caso hablamos de un término debido al pretil, debido al pretil. Y esto es limitante, pretil. Limita un poco porque es de gran explicación se modifique. ¿Cómo se modifica? Bueno, este término cuadrático, la solución cero no me la cambia, pero entonces fíjense, antes cuando no estaba el término cuadrático, yo podía simplificar uno y la ecuación bicuadrática, que es la ecuación que escribe acá. Cuando coloco beta, hay un término que me queda una ecuación bicuadrática, pero ahora no sé. ¿Okay? ¿Eso qué se traduce? Cuando se traduce integral de bifurcación, se modifica de la siguiente forma. Validez de bifurcación, la solución cero es solución, así que cero hasta que hay inestable, este voltaje especial, el de Friedrich. Y lo que pasa es que ahora tengo una ecuación bicuadrática no simétrica, por lo tanto es así. Uno llega acá, es así, viene acá, y esto entonces va por acá, se da vuelta por acá, y así. ¿Ok? Una ecuación bicuadrática no simétrica. Perdón. Una ecuación cuadrática no simétrica como la que dibujé acá. Es decir, este punto sigue siendo el punto de Friedrich que está acá. Entonces, cuando hace esto, que pasa el sistema físico, cuando llega a este lugar de acá, siempre salta el de acá, porque el estado de acá es energéticamente más favorable. ¿Ya? Siempre es más favorable. Y por lo tanto, uno en la práctica, bueno, aquí esto puede ser bien acá, mientras más grande el petil está más acá, entonces uno solo tiende a explorar la parte de arriba. Porque es difícil buscar el sistema que explore la otra parte. ¿Ok? Pero en principio uno dice, bueno, es lo mismo, es lo que llamamos esto, bueno, el lenguaje de teoría de bifurcaciones, uno dice que esto es una bifurcación subcrítica, y para estar seguro que está el término quíntico, cúbico quíntico, imperfecto. Una bifurcación subcrítica imperfecta. Perfecta es cuando tengo una simetría 1 menos. ¿Ok? Imperfecta es cuando tengo... ¿Ok? Muy bien, entonces un pequeño truco para, bueno, tratar de explicar un poco el tipo de ecuación. Entonces, hasta estamos bien, eso explicaría el sistema físico, pero les dije que además íbamos a incorporar términos no variacionales, porque esto es una ecuación, por grande que se vea, es variacional. Es decir, que hasta aquí, este modelo 1, que está acá, 1, es un modelo que uno puede escribir la ecuación simplemente dt igual a df a du. Y tengo un funcional que a cuenta del f, un gigante funcional al ojo de simplemente va con menos mu u cuadrado, medios, aquí iría gamma, menos gamma u a la cuarta cuarto, más u a la sexta sexto, más un gradiente de u, y aquí iría un término de la forma menos beta u cubo. Y tenemos un potencial que da cuenta de la dinámica. ¿Ok? Entonces les dije que queríamos estudiar efectos, digamos, no triviales, que fueran no variacionales, y entonces cómo metemos eso ahora en el sistema. Entonces, para hacer esto, volvemos un poco al experimento, la de dónde viene, y lo escribimos, y tratamos de entender qué es lo que pasa en él. ¿Sí? ¿Escuchan? ¿Ok? ¿Estamos claros? Ok, entonces, ok, eso explica la explicación. Lo segundo, entonces, antes de incorporarlo, está acá, es un poco más difícil de decir, es que, entonces, hasta ahí la dinámica parece ser variacional, pero uno le puede agregar, es un poco más difícil de verlo, porque aquí uno construye el sistema de tal forma que la imagen que está acá está perfectamente acá. ¿Ok? Pero uno puede desplazar con la fibra óptica, la que se tiene toda esta parte que está acá, que es un color verde, es un sistema el cual tiene muchas fibras ópticas, de orden de 1000, 4.000, o 4.000, pero tenemos todo el número exacto. Una colocadas bien al lado del poste, por lo tanto, tiene una imagen y se propaga sin difracción. La gracia de la fibra óptica es que la luz no hace difracción, no es como en el aire, que la luz simplemente se difracta. ¿Ok? Entonces, yo creo que una imagen ahí se transporta esa información. ¿Ok? Obviamente, si es muy larga, sí, pero una escala de pocos centímetros o metros se propaga esa información. Les recuerdo que nos comunicamos, por ejemplo, entre continentes con fibra óptica debajo del océano, sin ningún problema.
¿Ok? Lo que hace es que cada cierta distancia, miles de kilómetros, colocamos un sistema repetidor que una señal un poco debilitada suele amplificar y suele enviar. ¿Ok? Eso lo hacemos todos los días. Nos comunicamos con Internet a través de fibras, donde lo que hacemos es que enviamos la imagen y se propaga haciendo información y se forma un poquitito, porque hay un poquitito de dispersión, pero en escala realmente muy, muy pequeña. Entonces, la luz se propaga de aquí a acá sin deformación. Entonces, se pregunta, ¿qué le pasa a la luz de aquí a acá? Bueno, si aquí hago una imagen, ¿ok? La imagen es simplemente un truco óptico que uno coloca dos lentes, uno va a mostrar cuando coloca lentes y coloca apropiadamente las distancias a ciertos focos, que en este caso son cuatro focos, uno hace exactamente la misma. Uno coloca una imagen, uno puede jugar con el óptico geométrico, uno puede jugar. Entonces, la verdad es que si uno coloca esto antes o después, tiene difracción. ¿Qué significa difracción? Es resolver la ecuación simplemente, en este caso, de la envolvente del campo eléctrico, ¿ok? Que es la ecuación iconal, que simplemente nos dice que se puede tomar la imagen y aplicar una transformación de la forma exponencial del laplaciano con respecto a la distancia de la cosa. ¿Ok? Eso nos va a meter como la imagen que viene depende no linealmente del ángulo, al aplicarle el laplaciano y relimitarlos, y eso nos va a dar términos no variacionales en este sistema. ¿Ok? Pues a grosso modo, es bien que discutiendo. Para no entrar en todo detalle, si no estaríamos quizás representando que es la cuestión de la variabilidad, creo que todavía no es lógico. Entonces, eso lo que hace es que me va a meter en esta ecuación, me va a meter entonces la retroinyección óptica, mide efectos no variacionales, pero la gracia que tiene este experimento es que uno puede controlar eso, es decir, que si si esto lo coloco justo en la imagen, no hay ninguna infracción libre y en ese caso el sistema es completamente variacional, es decir, que satisface exactamente la ecuación que tengo acá, pero moviendo un poco antes, un poco después, se vuelve no variacional. ¿Sí? Sí, creo que lo lo acepté, ¿no? Ok. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, anotamos esta idea y modificamos este modelo y entonces, y uno, obviamente, bueno, el escrito un poco Landau, bueno, les conté que Landau cuando estudiaba las transiciones de fase, motivaba por las transiciones de fase en sólidos, porque recuerdo, por ejemplo, más clásicos del agua. Uno toma el agua, uno puede encontrar que cambiando presión y temperatura, uno encuentra así como 14 fases, en realidad no sabemos todas las fases que tiene el agua, pero tiene muchas fases muy complejas. Eso nos pasa casi en cualquier sólido. Uno piensa en los sólidos, los sólidos son iguales. No, obviamente cambiando presión y temperatura, la materia se organiza de forma distinta. Entonces, Landau, para entender esto, hablaba de que los sistemas simplemente tenían lo que llamamos parámetros de orden, que nos dice cómo pasa de una fase a otra fase. Y usó la palabra parámetros de orden modulados que cambiaba de orden la estructura cristalina. Aunque después entendió que eso era más general y con eso hizo un trabajo más importante o más conocido que es la superfluidez. ¿Ok? Con eso logra entender, digamos, el superconductor, la superfluidez y a su vez también la superconductividad, con lo cual va a dar un primero. ¿Ok? Entonces, tú simplemente, ¿y cómo el entorno entendía? El entorno pensaba que tiene que haber una variable que dé cuenta para un lado tengo un estado, por otro lado tengo otro estado, y pensaba que cerca del punto de transición, la energía libre, por complicada que sea, si este parámetro es pequeño, uno lo puede cambiar enteros. ¿Ok? Entonces, tomaba la energía libre, la expandía en Taylor, y le quedaba, digamos, qué forma tomaba, como decimos para el lado de Yen, pero también se dio cuenta que lo puede hacer invariantes. ¿Ok? El parámetro pequeño también supone que tiene nivel de variaciones espaciales y esas expansiones invariantes. Y por eso tengo las ecuaciones que dan su nombre, la ecuación de Landau, en este caso, la ecuación de Landau, Grimo Landau, ¿ok? Que da origen, digamos, a explicar el superconductividad. Entonces, si seguimos un poco el espíritu de Landau, uno debería colocar acá la energía libre, pero este problema es que en este caso tenemos un problema que no tenemos, uno va a encontrar que no es mucha energía libre. ¿No? Landau, el problema es que él estudia las transiciones variacionales. ¿Ok? Pero vamos a seguir un poco el espíritu de Landau, lo generalizamos un poco y decimos, ok, tenemos estas expansiones ingredientes, pero esos ingredientes no necesariamente provienen de una energía libre. ¿Ok? Esa va a ser la única diferencia sutil. Entonces, ¿tú qué haces? Entonces, anotamos esta idea, entonces andamos que la retroinyección óptica, la retroinyección óptica, ¿ok? Induce o genera comportamientos no variacionales, es decir, que voy a perder esta estructura para la ecuación, genera comportamientos no variacionales,
que uno puede derivar de primeros principios, simplemente tener que escribir la ecuación de Maxwell, explicarle todo lo que está, y cómo juegan, después quedarme con la ecuación que estudia el sistema. Uno encuentra este tipo de ecuación, pero insisto, va a ser un poco largo para lo que quiero conversarlo, solo quiero mostrar el ejemplo que quiero mostrar. No adicional, entonces uno dice, bueno, entonces tomo esta ecuación, y ya la tengo acá, entonces estamos de acuerdo con esta ecuación mu1, y entonces tratamos, digamos, con esta ecuación que tenemos acá. La pregunta es, ¿qué término le puedo agregar? Sí, la simple que decir como gradiente. Entonces uno diría, bueno, tengo el término U, ahora anotaremos acá beta U cuadrado, más gamma U cubo, menos U a la 5, más Laplaciano de U. Está ahí varios escenarios. Entonces, quiero que me agregaría esto, entonces, por ahí parámetro simple, que está en el libre. Entonces, uno, bueno, el primero que uno diría, bueno, pero ¿por qué no le agrego un término de la forma de XU? El problema con un término de XU, ok, efectivamente un término que llamaríamos no recíproco, rompe la simetría entre X menos X. En el experimento no hay. El sistema experimentalmente no rompe la simetría en una dirección o en otra dirección. ¿Ok? Podría lograr este término, pero el sistema no tiene esa simetría, así que no puedo lograr este término. ¿Ok? ¿Sí? De X1 no es variacional. De X1, ¿qué cosa me deriva de X1 que vamos a sacar de X1? No sé. Pero, ¿no? Piensa que un término que es un término asimétrico, o sea, que tiene un término que es, piensa lo discreto, es UI menos UI. Entonces, ¿cómo sacas un término así? Piensa en un lagrangiano, vamos a tratar de pensar en un lagrangiano para derivar, te da eso que está ahí. Pero por eso mismo pienso en el DTU, de primera dimensión. Estás pensando en la disipación, pero entonces tu especie de acción lagrangiana ya está multiplicado por la exponencial. La exponencial claro, lambda. Claro, y después tienes que chequear si eso está acotado, si no tampoco, es un lagrangiano, pero no acotado. Tienes que ver que se acota. Porque si no, la energía se va a infinito. Uno requiere que esas acciones estén acotadas, pero efectivamente podría estar. Pero podría estar, pero no podría acotar. ¿Ok? Por eso estos lagrangianos cuando tenían disipación, que va a lagrangiano multiplicado por exponencial de ya de x es. ¿Sí? O sea, con un x, pero en realidad con un x, no da de x, con un x, cosa que multiplicaba por un término tipo de x gradiente al cuadrado, te va a dar una primera derivada. Se tiene un derivado, digamos, exponencial y después derivado al otro lado. ¿Ok? El problema de eso es que eso no está acotado, porque al comenzar por un lado tendrás problemas. ¿Y por qué en el tiempo sí se puede hacer? Sí, en el tiempo lo puedes hacer, pero la pregunta es si es un buen Lagrangiano. Si tiene buenas propiedades. El tiempo es más razonable, pero aquí tengo espacio. Te estás diciendo que en el espacio, en el infinito, mira. Cambio en el tiempo, me da lo mismo, el tiempo pasado, no lo tomo en cuenta. Porque si no, si lo tomas hasta medio infinito, si hubieras una energía en mecánica clásica, tendrías problemas. De infinita energía en tiempo de infinito. Pero cuando tengo espacio, no hay problema que si tengo espacio, no hay infinito más infinito. ¿Okay? Hay una pequeña sutileza aquí, ¿sabes? Significaría que el lagrangiano no, pero que la integral del lagrangiano no estaría acotada. Por ejemplo, la mención de la también es problema. ¿Okay? Pero en este caso, este término no tiene prohibido por otra razón, es que no tenemos, rompe la simetría de x menos x y no hay ninguna razón que el experimento rompa. Es algo que lo rompa. Si lo rompe, no vamos a tener. Es decir, por ejemplo, yo tomo esta fibra y la traslado. O tengo un espejo que en vez de tener bien los 45 grados, tiene 45,7. Eso también rompe la simetría. ¿Ok? Hay que ser perfecto para no romper esta simetría. ¿Ok? Dentro, por supuesto, un rango experimental. Y entonces, no viene. ¿Ok? Siempre por simetría. Entonces, dice, ¿qué puede venir? Bueno, puede venir este si no rompe la simetría. ¿Ok? Y este sí es no racional. Este te puedes tratar de calcular. Y este es como, imagínate que ahora colocas una disipación que en vez de ser proporcional a la velocidad, proporcional al cuadrado. ¿Vale? Y que este no viene de un sistema variacional. ¿Ok? No viene. Así que ese puede venir y no rompe la simetría. Y frente más simple, tú dices, pero ¿cuánto término? ¿Y por qué digo que tienen que ser gradientes? Propiedades, o sea, la razón física, para explicarte propiedades derivadas. Porque la difracción, el único efecto que tiene es derivar algo. En la Laplaciano aplicado sobre algo. ¿Ok? Es decir, tienen que ser operaciones espaciales. ¿Ok? No es sin operaciones espaciales, no afecta a la parte homogénea. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con derivadas. ¿Y cuál otro?
Entonces uno dice, mira, ok, este otro argumento no se lo he enseñado, pero es multiescalar. Aquí tengo dos derivadas aplicadas a un cuadrado. ¿Qué otro término es posible? Bueno, uno puede pensar que otro que es del mismo orden, que tenga dos derivadas espaciales y se lo aplique a un no lineal, es algo así. Eso también es posible. Un término es exactamente el mismo resultado. Así que si guardo uno, guardar, no puedo eliminar. No hay razón alguna de que uno es grande y otro es chico. Alguien dice, ya, pero una tercera derivada. Esas son más chicas. Supongo que las derivadas son suaves al adelantado. ¿Ok? Entonces coloqué, estos van a ser los primeros términos no variacionales que respetan la simetría UM. ¿Ok? Y, perdón, no, UM. De hecho, rompo la simetría UM-UA, igual que aquí, la rompo un poco, pero la simetría que se respeta es eje menor. Eso es lo que quise decir. ¿Ok? Entonces, no rompo esa simetría y ahí lo tengo como variacional. Bueno, y aquí tengo un buen modelo. Ok, puedo operar ahí, cualquier otro término superior al adelantado, cualquier cosa que coloque son órdenes superiores en derivadas de x que al menos son de orden 3 y no variacional. ¿Ok? Ahora uno puede preguntarse, y en este texto, ¿yo podría poner, si yo tuviera algo así como un término, este huele algo así, como si uno lo mira, dice, podría venir un término quizás variacional de la forma que tuviera un dx, ¿cómo? Veamos que dx nos podría dar algo así, un dx algo así como du, fija, recuerden que uno cuando tiene derivadas, uno lo que hace es que deriva de a dx y después le aplicamos de a derivada, después la derivada de Lagrange. ¿Ok? Se lo estoy diciendo, si es que alguien no lo ve, estoy diciendo que la derivada de Euler-Lagrange, lo estoy diciendo es que uno tomaría el funcional, lo llevamos con respecto a u, ¿ok? Después lo que hacemos, si tiene alguna dependencia explícita en x, esto es d a dx, derivada de a du de x como si fuera una variable. Eso es lo que estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, esto acá me dice que, fíjense, me dice, esto como sería efectivamente, si lo apliqué acá, es como si tuviera un término de la forma que al derivar de acá me queda u por ux. Ujú. Y entonces uno pensaría, término de la forma, quizá de la forma u, derivado, por ejemplo, un término cúbico así, sería un buen término, y acá cuando lo derivo con respecto a u, ok, me queda ahí, entonces, perdón, un cuadrado, entonces, cuadrado. Uno cúbico, quise decir en general cúbico. Entonces, fíjense, cuando derivo con respecto a u, me queda un u cuadrado, y cuando derivo después de acá, me bajo un 2, me queda u de x, y entonces después derivada de x, me queda la Laplaciano. Y después cuando me queda la derivada de este, me queda ux por ux, y me hace nota, así que efectivamente podría generar un término de esta forma. Lo hay, siempre y cuando C y B estén relacionados. Cuando 2C es igual a B, efectivamente uno puede agregar un término así en el lagrangiano, o si queremos exponencial, y efectivamente ese se lo deriva usando el Lagrange, uno puede tener este término, pero B y C entonces están ligados. ¿Ok? Tienen que estar exactamente ligados. ¿Ok? Por supuesto, cuando B es cero, bueno, al caso inicial, ¿ok? Que debería cambiar de alguna forma. ¿Ok? Pero eso me da una superficie. Ahora, en el experimento, cuando uno deriva, da cuenta que no se satisface. Por lo tanto, no es. ¿Ok? Y por eso, por ejemplo, en el experimento no he hablado, pero uno puede ver cosas complejas, como oscilaciones, uno puede ver cosas complejas, como comportamientos tipo turbulentos, comportamientos caóticos. ¿Ok? Solo gracias a que esto no se satisface. ¿Ok? Pero se podría satisfacer, que traté de construirles con argumentos simples, ¿cómo sería? De todas maneras, si uno, por ejemplo, B es 0 y está C en no variacional, si C es 0 y está B en no variacional, primero, va a ser solo variacional cuando se cumple esta relación. ¿Ok? ¿Ok? ¿Vamos bien? Y vuelvo a repetir, al adelantado, los términos más simples que uno puede sacar. ¿Ok? Tan simple como eso. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Algo así puede hacer cosas bastante complejas. Sí, no sé si es claro, pero quizás es igual que, porque quizás está bueno, que puedo ver sobre este programa un pequeño ejemplo, como esto, qué significa que sea complejo, porque si uno no entiende, quizás sea bueno y clarifique eso, usar simulando, lo voy a simular un poco. Sí, Por ejemplo, derivadas cuánticas podrían ser también. derivados de Sí, ese ejemplo de orden más grande.
Por ejemplo, ok, voy a decir un término que es variacional. Por ejemplo, acá se coloca una derivada cuarta, ese sí es variacional. ¿Ok? Pero si colocas derivadas cuartas no lineales, pueden ser no variacionales. Depende de la forma. Depende de la forma. ¿Ok? En ese caso, de la análisis, lo que tienes que hacer acá es que agregarle, acuérdate, el laplaciano acá, y acá colocas de f a t u f. ¿Ok? Y así, obviamente, ya podrías, ok, me olvidé, nadie me dijo nada, aquí al término, sí, no, no, no progresa. No tendríamos ninguno en esa oración. ¿Sí? Pero eso por la integral, pues, perfecto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces para ilustrar esto, déjenme ilustrar un segundo esto para que estemos todos claros que lo que estoy diciendo tiene sentido. Entonces, para ilustrar esto un poco mejor, puedo ver acá y ok, tengo cualquiera de estas dos medidas. En realidad, preparamos una simulación acá, pero creo que la acá esta debe ser suficiente. Entonces, voy a tomar este sistema y voy a tener el régimen donde voy a agregar esta parte derivada por simplicidad, pero voy a meter un régimen donde tiene comportamientos complejos, para ilustrar un poco este tipo de comportamientos complejos. Entonces, ok, por ejemplo, acá, ya vamos a ver cómo funciona, bien, no funciona, no volvamos cuál era que funcionaba, porque funciona, veamos si funciona. Pues, ok, esto funciona. Entonces, lo que ven ahí es simplemente, déjenme colocar acá, no le he dicho cuál es la ecuación, es solo colocar la cuarta derivada que está ahí, exactamente el mismo modelo que está ahí, solo quiero modificar el vector, acá está, acá está bastante. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Acá, bueno, acá está, con pequeñito, pantalla, recto. Entonces, ok, lo que ven ahí es esencialmente está el sistema, si lo mira, está haciendo las filtraciones que están ahí, que acá, bueno, no están viendo, la voy a arreglar, pero la pueden ver, digamos. Eh, ok, ahora sí estoy dando cuenta. No estamos viendo pero se ve muy lentamente, están ahí, pero esta cosa como ver arriba es posible. ¿Ok? Primero, la oscilación les dije que no es aceptable un sistema variacional, esto va a seguir oscilando toda su vida. ¿Ok? Toda su vida ha sido oscilando, así que esto ya inmediatamente no va a resonar. ¿Ok? Si oscila per século es un patrón que oscila. Pero lo más interesante no es que oscila el patrón, digamos que va a ser más interesante nuestra discusión, quizás que yo creo que tenemos que tener que ver mejor. Entonces, lo que va a ser más interesante no es que estés oscilando, es que quiero demostrarles que lo que están viendo ahí es algo que es sensible exponencialmente a las condiciones iniciales. ¿Ok? A pesar que no se ve complejo, a veces uno no entiende qué significa la complejidad. Entonces lo voy a tratar de convencer, porque si no la gente se imagina complejo algo que no se entiende nada. Lo que por ejemplo, cuando digo algo que es complejo, piensa en el ruido. Y el ruido es ruido. Esto, la complejidad es otra cosa, no te voy a complicar qué significa complejo. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que, ¿qué es lo que hago acá? Tengo una forma de ilustrar esto mejor. Hay una cosa que se llama el clon. ¿Ok? Y dice, ¿por qué se llama clon? Es porque lo que está haciendo es simular las dos ecuaciones exactamente con la misma condición inicial. Perfectamente la misma condición inicial. Entonces, las dos evolucionan idénticamente. Abajo, en lo que está acá, tengo la diferencia. En este caso, la diferencia es cero. ¿Qué es lo que hago? Que tomo este y este son dos ecuaciones, copio exactamente la misma ecuación, que es esta acá, le compro la puedo escribir dos veces, parto con la misma condición inicial y luego funciono. ¿Ok? Y veo esta dinámica que están viendo ahí, que al menos me diría que es oscilatoria, así que no va a resonar. Pero quiero mostrar que es más compleja que eso. ¿Cómo ilustramos eso? La pregunta es, ¿qué pasa si hago una pequeña diferencia? Tan pequeña como medir grande. Si hago una pequeña diferencia, lo que nos dice la vida es que si esto fuera regular o simple, deberíamos menos hacer lo mismo. O sea, si yo tomo un columpio y suelto a esa persona un par de ángulos más arriba, el columpio hace lo mismo. No es complejo. Pero veamos que en este caso, si hago eso, vemos algo muy distinto. ¿Ok? Ya lo llamamos comportamiento caótico. Veamos cómo es eso. Entonces, vengo al computador y lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es que hago una diferencia. Ok, voy a hacer una diferencia chiquitita para jugar. Por ejemplo, escojo uno, por ejemplo, este está acá, ahí. Están viendo los puntos que tienen la utilización y voy a mover uno un poco. ¿Qué les parece eso? ¿Eso es mucho para ustedes? Muy poco. ¿Ok? Muy poco. Y lo que lo hacía el computador que me empieza a calcular la diferencia, cómo evoluciona uno y otro. Significa como que en la mañana
me voy a tomar, no sé, mi café con leche y un día le echo azúcar y otro día no le echo azúcar y me pregunto qué hago al final del día. ¿Voy a hacer lo mismo? ¿Puedo hacer un poco la misma energía? ¿Qué diferencia? Me hago la pregunta si tiene un efecto sustantivo o no, o lo descubrió entonces tanto más o diferente. Entonces, ¿cómo hago esto? En el computador, varias cosas. Primero que nada, acá voy a calcular la diferencia y para que la veamos mejor voy a ilustrar cómo es la diferencia. Vamos a ver que la diferencia también tiene autosimilitud, que es bastante interesante. Entonces acá tengo el campo de diferencia, lo voy a colocar acá para ilustrarlo. Lo único malo es que el campo de diferencia es muy chiquitito al principio, va a ir creciendo, pero lo voy a echar una mirada si es que podemos detectar. Como es algo tan pequeño, seguramente al principio no lo voy a detectar también, pero vamos a detectar. Entonces hago play, bueno, y coloco la opción del campo de arriba. Entonces vuelvo acá y seleccionamos bien el de arriba, está todo bien, el mismo rango que el de acá. Y entonces ahora vamos a seleccionar el clon y el sistema original distinto. Como ven, aparece una pequeña diferencia. Acá apenas lo están viendo, pero en el computador ya empieza a detectar esta diferencia rápida. Está apenas creciendo en este espacio acá, pero en el porcentual que empiezo a ver que hay una diferencia. Al ojo, todavía no detecto nada sustantivo porque le puse mucha precisión, pero se fijaron, moví un píxel más allá y el sistema empieza a ser distinto. Poco a poco se está haciendo distinto. Todavía está en escala muy chiquita, pero lo interesante es que a medida que pasa el tiempo, esta diferencia tiene que ir creciendo. Lo increíble es que va a ser autosimilar. Después, cuando rueda de Q y escala, vamos a ver que va a ser autosimilar. Por ahora, apenas empiezo a detectar por acá, pero va a ir creciendo. ¿Ok? Dejemos que siga creciendo para que veamos qué es lo que pasa en el sistema. ¿Ok? De hecho, ya van a ir viendo que va a ser más detectable en el ojo en este campo acá, que está entre 0 y 1. ¿Ok? Por eso no cuesta detectarlo aquí. De hecho, aquí ya empieza a saturarse. En algún momento, no sea completamente negro, lo que me conviene es cambiar la escala para mirar un poco mejor qué es lo que está pasando en el sistema. ¿Ok? De hecho, está volviendo, o sea, negro, negro, va a cambiar la escala. Pero lo que dice es que esto y esto están evolucionando de forma diferente. Y vamos a ver cuán diferente evoluciona una de la otra. ¿Ok? Que la amplitud de la oscilación en uno y el otro. Sí, pero como dice tan pequeña diferencia, todavía lo detectamos también, pero se están alejando. Poco a poco el espacio en fase está recorriendo trayectorias que son diferentes. Obviamente, la clase del computador, como le dije, que mirara con tanta precisión, voy viendo las diferencias como partimos de acá. De hecho, se propagó como un frente, exactamente como un frente, invadió el sistema y ahora está completamente claro. Pero hay que seguir mirando cómo va la diferencia. ¿Ok? Esta acá simplemente que es muy chiquita, voy a explicar quizás esta acá, pero lo damos después. Pues va a ir creciendo, simplemente que va a demorar tiempo que la tenga bien. Ah, ok, eso es pues. Bueno, eso. Ok, estamos pensando verlo bien, no, es un súper llevado. De todas maneras, la ventana principal lo estamos viendo bien. Quiero ver bien, digamos, hay esta diferencia como esta va a ir creciendo para acá. Simplemente está, ahí alargamos ya, simplemente está en escala muy chica, el orden de 0, 0 y algo, digamos. Pero esto va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, lo que trato de convencer es que estos términos variacionales me va a permitir entender comportamientos complejos como esto, porque prácticamente uno ve lo mismo. Es como cuando ve, insisto, por ejemplo, si en un fluido turbulento, parece que esa cosa está homogénea. En realidad, lo que uno dice que es complejo es quizás una pequeña diferencia, es difícil predecir. O sea, después de un rato no sé si el máximo está donde tiene que estar o no. Y lo que me dice es que la diferencia entre este y este se explica más o menos parecen similares, pero están cada vez más separados y separados. Siempre hay un problema ahí, porque calcular el curso en cuanto a que no sea suficiente tiempo para que lo pueda detectar. Pero si él dice un pequeño pixel, lo dice tan pequeño como para que lo vieran, pero puede seguir esperando para que crezca aún más. ¿Ok? Pero solo eso para indicar que este tipo de términos, ahora les digo cuál es la razón, eso sí que se fijan, ahora es más notoria la diferencia. Ha ido creciendo, va creciendo exponencialmente. Simplemente que el tiempo característico de crecimiento exponencial viene ahora como va. ¿Ok? Quizás ya acá estamos perdiendo escala, está saturando. Voy a arreglar mi escala, se fijan, al ojo, ambos son más o menos iguales. ¿Ok? El sistema sigue siendo un patrón que oscila, pero la evolución de uno y otro ha ido aumentando la diferencia. Fíjense cómo va esta escala, va a seguir creciendo. Esto simplemente va creciendo, creciendo, creciendo hasta que satura el tamaño del tractor. Pero entonces, pero simplemente puedo aumentar mi escala, no sé cuántos ceros coloqué, va a tocar 0.1, a ver si está bien. Veamos ver cómo está. Lo que es interesante en esta evolución del sistema es que uno descubre que las diferencias son autosimilares en escalas pequeñas y escalas grandes. El patrón que uno ve en el diagrama temporal es el mismo. Eso demuestra ya que no puede ser ruido, que es un comportamiento mucho más complejo.
¿ok? El exponencial de la muerte intentaba llamar esto la huella de auto. No sé por qué, pero es la huella de auto, digamos, el frenado o algo así. Ok, bueno, eso porque no parece huella de auto, pero no es huella de auto. Es lo que es la autosimilitud del sistema. Fíjense cómo va la diferencia, como iba diciendo. Ahora, vuelvo a insistir, si lo miran, no diría que sea más o menos igual que eso, no, va a seguir aumentando la diferencia, va a mover la misma estructura, pero solamente ya los máximos no coinciden, estar para acá, para allá, etcétera. Esa es la complejidad. Y por el número máximo, no, o sea, más o menos van a ser el mismo orden, ¿no? Puede aumentar, puede haber uno más, uno menos, algo así, pero la diferencia, lo importante es que la complejidad, puedo existir, está en esta incapacidad de poder predecir. ¿Ok? Yo insistí que la primera persona que entendió esto bien, fue Maxwell, tratando de entender la colisión de partículas. Cuando entendió dos, estaba perfecto, puso tres y descubrió que si colocaba tres no podía predecir lo que pasaba. Maxwell dice que una pequeña diferencia le generaba grandes diferencias. Y por eso abandonó la teoría determinista y escribió la distribución que conocemos de Maxwell para explicar las probabilidades de la distribución de partículas, el uso de partículas. Lo entendió perfectamente, dándose cuenta que pequeñas diferencias en las colisiones le generaban grandes diferencias. ¿Okay? Y eso está casi tal como lo dije, y es casi tal como lo dije, lo que llamamos hoy en día un comportamiento caótico. En este caso, simplemente ocurre un campo y no una ecuación diferencial ordinaria, sino una ecuación a las parciales, como les dije, ¿cuál es? Pero bueno, como se va a seguir creciendo poco a poco, este proceso aumenta exponencialmente. ¿Okay? Me puse una bastante cuenta que no fuera pequeño para simplemente ver este proceso similar que va ocurriendo todo el tiempo. ¿Okay? Y solo para buscar, bueno, les dije cuál es la ecuación. Está aquí esta ecuación que está acá, debe estar acá, está ahí la ecuación, bueno, eso para continuar. Se fijan en la misma ecuación que estamos estudiando. La única diferencia es que tiene esta parte con signo negativo y una reserva para saturar para el patrón. ¿Ok? Pero les trato de ilustrar cómo emerge la complejidad cuando ustedes no son no variacionales. ¿Ok? Si la naturaleza fuera puramente variacional, en un acto religioso, no podríamos ver nunca el tipo de complejidad. Si los sistemas solo fueran variacionales, solo tendríamos códigos homogéneos o patrones estáticos, pero la naturaleza nos muestra que vemos este tipo de comportamiento. Entonces, todos ustedes, supongo, les pasa que el tráfico, en nuestro ejemplo quizás más cotidiano, se levantan, uno pasa un auto y puede llegar 5 minutos antes, 5 minutos después del trabajo. Cuando les dije lo del café cerrado, no compara eso, pero en el auto es muy fácil, o en transporte público, uno se equivoca un poquitito y le aseguro, todos ustedes ya calculan el tiempo ya punos. Le aseguro, ningún ustedes con precisión me dice, no, mañana llegó a las 8 de la mañana. Entonces, seguro que tiene un margen de 5 minutos, 10 minutos, debido a esta imperfección que conocen desde mucho tiempo, ¿no? Simplemente la tienen ya incorporada en su realidad y saben que hay un rango que uno se equivoca, digamos, de 5 o 10 minutos. Bueno, recuerdo la distancia que está. Yo veo la parte más externa de Santiago, si yo me llevo a equivocar de 10 minutos cada día, digamos, en estos pequeños horarios. ¿Okay? Entonces, pero bueno, fíjense, sigue creciendo. Y lo interesante es que el caos, a diferencia del ruido, tiene una autoorganización compleja. Esto que ven acá tiene una estructura autosimilar que, como han ido viendo, ha ido cambiando en escala, si se satura o no, pero sigue siendo esa huella de auto y se puede estar renormalizando en escala hasta que se sature. ¿Ok? Y vuelvo a insistir, si miran exactamente el campo original y el clon, tú en el ojo no hay gran diferencia, ¿no? De hecho, son las zonas donde está más negros por aquí que están ocurriendo las mayores diferencias. Y recuerdo que lo único que he hecho hasta ahora fue mover un pequeño pixel. No hice casi la posición del computador. ¿Okay? Para buscar esta sensibilidad exponencial a las condiciones iniciales. Y como ven, aumenta, sigue creciendo. Y va a seguir creciendo hasta que el atractor extraño está completamente cubierto. Obviamente no puede ser infinito hasta el tamaño del atractor. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ser más grande que la amplitud del patrón. Pero por ahora esta escala es chiquita, estamos en 0,01, algo así, y el tamaño del patrón debe ser menor de 1. Así que todavía queda tiempo para crecer. ¿Ok? Se lo vuelve cada vez más negro y se vuelve a renormalizar, donde el tiempo lo vuelve a ver cosas similares. Va a colocarse como 10 veces más grande. Pero 10 veces más grande, tenemos esta más escala, deberíamos volver a ver lo mismo que veíamos antes, 2 probablemente más chicos. Eso nos muestra que la diferencia es autosimilar. Autosimilar significa que es casi como variante de escala. Una medida sin escala, uno ve. ¿Ok? Entonces, se fijan, ahí está esa huella digital un poco más evidente, ¿no? ¿Ok? No, como la huella original al principio. De hecho, se han mirado, no sé si se han fijado, la rata como frente se va hacia la izquierda, hacia la derecha, etc. Básicamente, en este caso, para el centro, por la rata se va hacia un lado, por hacia el otro. Bueno.
hay que mirar un poco más de cuidado en la visión, digamos. Pero esta resistencia de casi saliendo de la escala de género. ¿Ok? Y sigue evolucionando hasta que se logra. ¿Ok? Va a saturar cuando ya pasemos completamente el tiempo característico determinado por el tiempo. Ok, pero eso solo para ilustrarles una ecuación muy simple, parecía estar destacada, donde le agregamos términos variacionales y cómo qué significa un poco la complejidad. No va a decir que si alguien le muestra que digo que esto es complejo, va a decir que no. Yo le digo calcule, no abordo. ¿Ok? No tiene formas integrales, porque todas las cosas que conocemos son poco sensibles a las funciones iniciales. O sea, las funciones trigonométricas, las funciones elípticas, no sé, las funciones, digamos, hipergeométricas que conocen, en cambio, un parámetro y apenas cambian la función. ¿Ok? Una función que da cuenta de esto, que es una función que es muy pequeña, un cambio tan chico como yo quisiera, me debiera generar grandes diferencias. Desgraciadamente no conocemos funciones. ¿Ok? Por eso solo sabemos que son soluciones a las funciones diferenciales, pero desgraciadamente el marco teórico de las funciones que usamos en el espacio funcional son funciones insensibles a pequeños cambios. En vez de tomar un coseno y lo cambian un poco, cambia un poco. Porque esto es tan pequeño como que quiera el cambio, cambia la función radicalmente a tiempo grande. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es un poco la dificultad. La mayoría ven claramente como de alguna forma algo se rápido hacia acá, después llegó por acá y sigue llegando hacia allá, etcétera. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Eso ahí, ponemos acá. Entonces, ok, todo eso para insistir un poco en la complejidad. Entonces, parecen ser modelos muy decentes, pero nos pueden llevar a complejidades mayores, digamos, en las cuales hay que entender bien. Muy bien, entonces tenemos este modelo, entonces ya vimos que podía ser complejo, así que no es tan simple como uno cree, no solo una idea términa y todo fácil, no puede ser complicado. Entonces sabemos que son no variacionales, pueden dar dinámicas permanentes, complicadas en el tiempo, en el sentido de descripciones analíticas, puede que no sean tan complejas en el sentido que uno dice, bueno, son pequeñas oscilaciones que suben y crecen, pero describir eso desde un punto de vista analítico puede ser un problema difícil. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora para entender? Bueno, lo que uno dice, ok, esta parte de aquí, sistema, como les dije experimentalmente, tiene frentes, simplemente como vimos el sistema era así, era una cosa así. Si acá, digamos, tiene más soluciones, digamos que, ¿ok? Experimentalmente, la zona que uno va a explorar, digamos, va a ser esta zona de acá, esa parte la tengo en la parte adicional. Y la gracia es que experimentalmente uno puede incluir estos efectos a la teoría y testear cómo se comunican. Eso es lo entretenido. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué pasará con estos frentes? ¿Serán de tipo Q o de tipo Q? Ahora, el sistema se lo calcula si los convencionales son de tipo Q. ¿Ok? Entonces, uno puede calcular la velocidad. ¿Ok? Pero lo interesante ahora es qué pasa si le agrego estos términos, ¿ok? Eso lo podemos hacer experimentalmente controladamente, moviendo en este caso esta fibra digamos, este manojo, fibra óptica, lo puede hacer, y preguntarse una regresión. Entonces vamos a resultado experimental, voy a intentar explicarle qué es lo que pasa. Entonces nos volvemos hacia él, volvemos acá, esta vez salimos de la ecuación y volvemos acá. Entonces, hacemos eso, entonces, muchas veces, fijan, a veces los experimentos nos permiten estudiar ideas profundas, digamos, que hay que desarrollar, y a veces los experimentos solo nos enseñan cosas, un error. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, volvemos a ver, digamos, por acá. ¿Ya? Entonces, en esta parte de acá, ¿qué es lo que hay? Es simplemente, en este caso, nos ponemos en esa región y abajo está E. E igual 0 es de tipo Pullet. Y entonces uno empieza a mover E. Obviamente, el experimento es difícil, obviamente, hacer estadística, no hay muchos puntos. De hecho, esa es lo que ese estudiante tenía que partir, como visita esta mañana, ¿está bien? Ok. Entonces, este estudiante, digamos, midió lo que más pudo ver, no veo muchos puntos como ver, pero bueno. La teoría era suficientemente sólida, digamos, y no hubo problema. Pero lo interesante es que para N negativos significa mover esta fila hacia adelante, uno ve que más o menos la velocidad es la misma, y cuando uno pone L positivo, es difracción positiva, la velocidad acá, la velocidad de propagación del fondo. ¿Ok? Ahora, ok, acá está un poco el modelo que estamos discutiendo, exactamente lo mismo, y solo quiero, antes de comentar, es el resultado numérico. Ahora, esos puntos verdes que analizan simulaciones.
muchas simulaciones. Lo que nos demuestra es que, obviamente, bueno, medida, obviamente, cuidado, recuerden que va al frente la velocidad asintótica, así que, sobre todo, un punto de transición es difícil de medir estando con certeza cuánto vale el punto de transición, hay que esperar suficiente tiempo, pero bueno, no, quizás no esperó tanto tiempo, pero esperó el más tiempo que podía. Entonces, uno ve que efectivamente para L negativo, ¿ok? L negativo en la simulación significa, en este caso, como ven aquí, es B y C, son esencialmente E. Uno puede mostrar que son proporcionalidades, así que mueve E y B de tal forma que son proporcionales. No, no hay un factor DOA. Si uno mueve simplemente L igual 0, 0 veces, después coloca veces proporcional a L o igual a L y cambia. ¿Ok? Y cuando uno hace eso, entonces uno se da cuenta que en esta zona de acá, a pesar de que el sistema es no variacional, el criterio lineal es completamente correcto. ¿Ok? Y en cambio, hacia acá, el criterio lineal deja de ser verdad y los trenes se empiezan a mover con una velocidad diferente. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó y por qué? Ok, esa es un poco lo que quiero estar comentando en este momento. Entonces, ¿cómo proceder? Entonces, si quiero dar un resultado, ¿sí? En este gráfico, la parte como que es como constante más o menos, Sí. es una parte de las dos raíces de mu, Sí. y el L, pero, El L no cambia la parte lineal. El L solo cambia términos no lineales. La gracia es que, te fijas, la gracia del L es cambiar base. no, Entonces, la gracia es que el L no solo cambia la parte no variacional, solo cambia términos no lineales. Lo que es súper bueno, porque recuerden que un frente de tipo Euler, si yo cambio la parte no lineal, es lo mismo. Se sigue propagando porque la velocidad está determinada por la teoría lineal. Por lo tanto, es indiferente a lo que haga con la parte no lineal. Y es exactamente lo que tenemos hacer acá. O sea, si es negativo, la velocidad siempre cambia. entonces creo que la parte que depende de mu de forma como cuadrática, o sea, como en el B mil igual dos raíces de mu, ¿Sí? sería la parte azul de la izquierda, arriba, superior. O sea, eso, o sea, tu pregunta es cuál es. Si cada punto de esta zona de acá conecta cero con esta sección de acá, ¿ok? Cero con esto acá. Esta es la zona que estamos estudiando, ¿ok? Y en esta zona de acá, la velocidad está completamente determinada por el medio, ¿ok? Eso es lo que es lo que da. Y la zona de la izquierda no. Y no, la zona hacia acá, no, porque tiene frentes que estables, ahí tiene otro tipo de frentes. Recuerda que eso no lo hemos estudiado, son frentes que la zona real no depende de que tiene no, para mí es. Y experimentalmente me dice, pero ¿por qué no estudio los frentes de acá? Porque experimentalmente observar el sistema en estas condiciones es muy difícil. ¿Cómo lo hace en el experimento? Porque finalmente, ¿y cómo hace el experimento para hacer esto? ¿Ok? Entonces, obviamente tengo que preparar el sistema del estado inestable. Entonces me dicen, ¿cómo puedo partir un sistema inestable? Lo que uno hace son cuentos. Es decir, que me meto en la zona que es estable en estado cero y salto de esta zona o de esta zona acá a acá. Y cuando salto las imperfecciones, inmediatamente genera novelas que aparecen ahí en el local. ¿Ok? Entonces, aquel otro estado inestable, pero ese estado inestable es muy difícil preparar el sistema, porque siempre es inestable. No tengo ninguna región donde es estable. Entonces, experimentalmente, lo que uno va a hacer siempre para poder estudiar este tipo de cosas es preparar el sistema en una región donde el estado es estable y después salto. Okay. Obviamente numéricamente es más fácil, numéricamente es, la solución cero y parte en ella. Pero un experimento, ¿cómo hago eso? Entonces, la única forma de hacer un experimento es que uno se mete en una zona que el estado es estable y luego llego rápidamente a una solución inestable y veré lo que pasa. ¿Ok? Eso es lo que uno hace en la realidad. ¿Sí? Y bueno, aquí lo interesante es que, como ven, la velocidad de comportamiento es similar a lo que es la parte teórica, y quiero ahora explicar un poco el por qué. ¿Está bien? ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hacia acá. Entonces, uno dice, bueno, ya varias veces esto, pero entonces voy a resumir un poco. Simplemente, en este caso, lo que hace uno es primero, y voy a explicar el porqué. Pero es más o menos la misma técnica que hemos ya usado. Entonces, para entender esto, para entender, voy a escribirlo hasta brevemente, pero voy a explicar todo para entender este fenómeno. Usamos siempre estrategia de C y B muy pequeños. ¿Ok? Esto debería ser válido para C y B muy pequeños, no para que hacerlo grande. Y C y B muy pequeños, te fijas, la transición ocurre justo para el igual cero. Entonces uno dice, perfecto, o sea, puedo tomar estos términos como perturbativos. ¿Ok?
Y por lo tanto, uno lo que hace es que si 6 es pequeño, uno, si quieres, uno vuelve a escribir la ecuación, simplemente la escribes así. Vamos a escribirla, bueno, vamos a escribirla así. Y entonces la ecuación negra es todo lo de orden 1 y considera que estos términos de acá son perturbativos. Esto es perturbativo y lo que está en rojo es perturbativo. ¿Ok? Y entonces uno dice, bueno, la solución negra, entonces usamos siempre mi idea, no voy a hacer todo el análisis, porque ya lo hemos hecho muy similar, pero explico el resultado, lo que uno va a decir es simplemente va a decir que la solución U, obviamente la parte negra, uno puede calcular el frente, incluso en este caso analíticamente, pero no voy a entrar todo el slide, pero tanto se puede decir que uno busca soluciones U frente, ok, U frente de la forma simplemente X menos B, que es la parte negra. De eso tengo soluciones, pero el sistema es variacional. Uno puede calcular las informaciones. Y obviamente lo que voy a hacer es que uno, para dar cuenta de la parte perturbativa, como sistema de invariancia de relación, voy a promover la posición a una función de t. Eso simplemente lo voy a colocar en rojo para colocar la parte perturbativa. ¿Ok? Y obviamente también tengo que colocar una pequeña corrección. Todos esos valores, la medida que 6 veces pequeños. Si lo hago tan pequeño como quiera, con esta pequeña perturbativa y entender. Pues uno hace eso, linealiza entonces en torno a W, uno reemplaza en la ecuación, linealiza en W, le queda un operador lineal, que es un operador un poco grande. Este operador grande, ¿no? Entonces uno aplica condiciones de submabilidad y encuentra los operadores. ¿Ok? Sí, o sea, no tengo todo más resumido acá, pero simplemente se los comento, vuelvo al resultado que me interesa, porque quiero explicarles por qué, es lo que a mí me interesa. Entonces, vuelvo a volver acá y solo voy a recordar, entonces, si vemos acá, entonces, fija, acá, bueno, ahí está un poco el resultado, puede simplificar, no voy a explicar por qué esa imagen es importante, pero aquí te lanza, tal como estamos hablando, uno puede colocar U, simplemente con esta opción así, con un W, uno linealiza y encuentra una ecuación de esta forma destacada, donde N ahora es el operador que está acá abajo. ¿Ok? Es un operador que no es de otros puntos, así que calcular de nuevo con cuidado cómo es la relación sumabilidad, no se puede calcular. Porque el cálculo ya lo mucho más nada, por eso simplemente no entro en detalle, sino volver a repetir más o menos la misma técnica demostrativa, pero lo que sí quiero mencionar es el resultado de abajo, que uno simplemente, entonces, análogamente a lo que hemos, análogo a cálculos anteriores. Entonces vamos a contar que P va a satisfacer una ecuación, simplemente vamos a tener que calcular, si tiene numéricamente en este caso, un término que tiene que ver con el elemento del kernel del operador adjunto, o sea, este operador lineal que les acabo de hablar, y eso entonces nos va a dar esta fórmula que está ahí, simplemente déjenme escribirlo acá. Entonces eso nos va a dar algo como lo que voy a decir ahora. Entonces nos va a dar algo así de la forma menos B, este phi elemento del kernel, este va a estar convolucionado o integral asociado al término B por U por dx de x U, integrado esto dividido por delta x, si quieren, al cuadrado, ¿ok? Y acá nos va a quedar C. Entonces, estos dos términos van a generar que P se mueva, tiene que ver con nosotros propio interno, pero de uno, es importante tomar una velocidad, ¿ok? Y esa velocidad de 2 acá me va a quedar simplemente phi, donde phi es el canal, ya explico cuál es phi, de x u al cuadrado, y esto me queda, es la misma cosa que hemos estado haciendo sistemáticamente, no cambia nada el resultado con esto, solo quiero decir por dónde va y yo tengo que explicarle cómo nos queda el fenómeno que estamos viendo ahí. Entonces, ¿qué me da eso? Donde phi, cuando estamos haciendo la cosa, no acá, donde phi es el elemento del kernel del operador adjunto asociado al que me dice. Entonces, anotamos que ok, phi, entonces, entonces phi es elemento del kernel, de este caso, del operador adjunto asociado a W. ¿Ok? Uno inicia. Pero, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero tratar de explicarles por qué pasa lo que pasa. Bueno, esto me va a dar un mundo. Esto me da otro mundo.
Esto me da una cosa de función de B y C. Pero ambos son proporcionales para el experimento a L. Por lo tanto, esto me dice si L es positivo o L es negativo. Este P simplemente me da una velocidad constante, que es proporcional a L. Eso es el resultado a todo este experimento. Eso es lo único que necesito para contar lo que pasa interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto va a ser una constante y acá hay una constante. Entonces, en realidad, la velocidad del frente va a tener dos partes. Una va a tener el v, que era el que estaba acá, que les dije que este es de tipo Pushta, así que esta es la velocidad mínima, si quieren, usando el criterio lineal o marginal. Eso vale 2 raíces de cero. ¿Ok? Simplemente mu, con un 2. Y además viene este término extra, que lo voy a llamar no variacional, que es esta parte de toda esta velocidad que está acá. Todo esto es constante. Ok, así que aquí está P de T, pero entonces sobre si esto es constante, esto es T punto por T. Así que esto acá es B no variacional. ¿Ok? Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? Deje explicar lo que pasa, que es la parte interesante en este problema. Lo que pasa es que, ¿se recuerdan cuando hicimos el análisis lineal? Entonces, les mostré en el problema de Fischer-Kolmogorov-Petrovsky-Piskunov que si un frente tenía una forma distinta de caída con un cierto kappa, entonces kappa X, ahora usamos ese kappa que yo le llamé el escarpado, porque el stiffness en inglés, escarpado. Entonces mostramos que era así, si no verificaba la velocidad. Y esta era la velocidad mínima. Un cálculo hecho por llamada Wenzel, hace un tiempo. ¿Qué pasa? Bueno, este L, ¿qué es lo que va a hacer en el sistema? Esto, recuerden que lo único que estoy diciendo que del cálculo sale que esto es proporcional a L. Entonces, para un lado la velocidad sube o baja. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? Y lo vamos a quedar con el cálculo. Bueno, cuando esté en negativo, baja la velocidad. ¿Ok? O sea, imagínense acá, pues, una figura, la comparamos, la forma es así. Del frente supongamos que es así, en el espacio. Entonces, si coloco este término acá y coloco el negativo, esto baja la velocidad. Es decir, el frente se tiene que propagar a una velocidad más lenta que la velocidad mínima. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hace el frente? Bueno, lo que hace es que, entonces, más lenta que la mínima. Lo que hace el sistema es que se adapta. ¿Qué significa se adapta? La velocidad, entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Imagínense que la velocidad disminuyó en una cierta cantidad. ¿Ok? Lo que hace el sistema es que se mueve hacia acá y ahora el sistema aumenta la velocidad, cambia la forma del escarpado, voy a exagerar, de tal forma que la diferencia que tiene acá la compensa con el v no variacional. De tal forma que la suma vuelve a ser lineal. ¿Ok? Se los muestro, esa imagen, para que quede más claro. Lo voy a mostrar tanto numérico como experimental. Solo quiero mostrar que este fenómeno ocurre. Entonces, volvemos acá y fíjense lo que va a pasar acá. ¿Vale? Abajo está el 1. Para n igual 0, esa es la forma que tiene el sistema. Para n negativo, significa cambia cómo está el sistema. Y la forma que cambia es tal que cuando uno calcula la velocidad asociada a ese escarpado, no es la velocidad mínima. Es decir, la solución se autoadapta de tal forma que siempre va a la velocidad mínima. Y dice, ¿y cómo logró hacer esto? Porque este cálculo es exacto. Este cálculo no hay trampa. Pero sí hace lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo que puede decir este sistema es que en vez de que tomar el frente que se va con velocidad mínima, toma un frente que no va con la velocidad mínima, con una velocidad más grande, pero sumada o restándole, en este caso resta la velocidad no variacional, queda siempre con la velocidad mínima. Eso hace que siempre aparezca este platón. Eso hace que siempre el sistema se propague con la velocidad mínima. Y se fijan, esto me dice, por mucho que cambie L, siempre el sistema se puede adaptar para cancelar este efecto. ¿Ok? Entonces siempre puede, esta disminución la compensa con este efecto. Veamos experimentalmente. Bueno, aquí está experimentalmente. Si mira, bueno, aquí no es tan clara la deformación, pero si uno mira, se da cuenta, bueno, no está limpia, pero la deformación se cambia la forma en que se propaga. ¿Ok? De hecho, aquí, por ejemplo, el bular, como imagen mejor, estaba acá o antes, quizás estaba.
Déjenme volver antes de la imagen, antes de esta imagen que está acá. Pero aquí en la imagen, esto. Entonces, en este caso vemos el creciente. Uno parte del sistema y uno prende y apaga el término eso. Entonces, hacemos en este caso un cambio de parámetro. Entonces, al principio el sistema se está propagando con la velocidad mínima y uno prende el término variacional después de un cierto instante de tiempo para ver cómo reacciona el sistema. ¿Cómo lo prende? En número. Colocas, o sea, esto es numérico. Lo que hago es que tomo la simulación y digo, para t menor que tanto, esto, todo esto para son cero, para t menor que esto, cambio el valor. ¿Ok? Y el experimento es lo que uno hace en la práctica, el experimento es lo que uno hace todo el tiempo, pero esto es número. ¿Ok? ¿Y qué es lo que ves en este caso interesante? Ves que el sistema se propaga a esa velocidad y después se vuelve a propagar a la misma velocidad. Pero la pregunta no se hace qué pasó. Bueno, lo que pasa es que hay un instante intermedio, no sé si te das cuenta, y la flecha va incluso hacia el otro lado, mientras el sistema está ajustando el estampado, el sistema se está autoajustando de la buena forma, entonces pasa de que está en C, que es la parte más arriba, y el B, que está más abajo. Entonces uno ve cómo el sistema cambia la forma de tal forma de que siempre trata de propagarse con la velocidad mínima. ¿Ok? En este caso, entonces, el sistema ajusta su forma para propagarse con la velocidad mínima siempre. Pero eso es solo para L negativo. Cuando L es positivo, el problema está que la velocidad en este caso no estoy restando, estoy sumando. Y ahí no hay forma, porque esta es la velocidad mínima. El frente, digamos, cuando ya le subo la velocidad, como está la velocidad, o sea, puede tener una velocidad más grande que si le pongo una velocidad negativa se resta y se arregla. Pero como esta es la velocidad mínima, cuando la velocidad empieza a crecer ya no la puedo arreglar, porque ya no me puedo deformar para quedarme con la misma velocidad. Y por eso al sistema le pasa que en la otra mitad del espacio parámetro no se puede arreglar. No se puede, digamos, en la otra mitad del espacio parámetro experimental y numérico, que es la parte de positiva, el sistema no se puede ajustar porque si se deforma para un lado o para el otro lado, la velocidad solo puede crecer, porque está limitada para estar el centro. Y por eso entonces tenemos este ajuste o esta transición que de ACK tipo pusher, simplemente si quieren de autoajuste, y ACK tipo puller cuando ya el sistema no se puede ajustar para cambiar la velocidad. ¿Ok? No te preocupes. ¿Sí? ¿Entiendes la idea? El sistema entonces introduce estos demás mecanismos no lineal de autoajuste, de mantener pusher y puller solo si se puede formar. El sistema se adapta y le gusta irse con la velocidad mínima. ¿Por qué le gusta irse con la velocidad mínima? No sé, pero es la velocidad mínima efectiva del sistema. ¿Ok? Se adapta para hacer eso. ¿Ok? Lo hace experimental y numérica. ¿Está claro? ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Entonces notamos esta idea profunda, inesperada, digamos, y entretenida que hace este sistema. Entonces notamos esta idea. Entonces, vemos que entonces en este caso hace algo bastante inesperado, digamos, y entretenido. Entonces, por eso se fijan no con tantos puntos experimentales, todo funciona bien y era bastante interesante el mecanismo. Entonces, lo que nos dice es que en este caso, pues observación, observación. Entonces, ¿qué decimos? Que para L negativo, difracción, no olvida L negativo, la forma del frente se adapta, la forma del frente se adapta para propagarse la velocidad mínima. Ok, porque bueno, sí que el cálculo perturbativo es exacto, no es que sea incorrecto, nos dice la velocidad. Simplemente lo que nos dice, nos diría es que si estuviera correcto, se podría propagar con velocidades menores que la velocidad lineal. Como la dinámica está controlada por la velocidad lineal, el sistema reajusta su forma para así propagarse una velocidad lineal que ahora toma en cuenta este efecto no lineal. Okay. Y para L positivo ahí tenemos un problema porque ahí solo sube la velocidad, ya no le podemos restar nada, solo le podemos sumar. Entonces ahí es que nos da la velocidad mínima más la velocidad variacional. Para L positivo se propaga con velocidad mínima más velocidad no variacional. De la velocidad mínima, eso se da el perfil de la velocidad mínima. Y eso efectivamente nos da como resultado final que si uno coloca L, entonces acá debe haber colocado 0,
uno va a descubrir que entonces para el negativo la velocidad de propagación es mínima y crece así tal como lo vimos en la simulación y en el experimento. ¿Estamos bien? Muy bien. Perfecto. Me queda tiempo suficiente para mejorar en la próxima clase, ¿bien? Ok. Perfectamente. No alcancé a explicar la próxima clase, pero queda algo que sí quiero contarles, digamos, para motivarles en las ganas de ver. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues por acá y acá. Bueno, esto es- Entonces, lo que quiero hacer es hacer una pregunta muy simple, digamos, que me gusta. La pregunta es la siguiente: es si esto acá es posible. Ok, hasta ahora lo que hemos estudiado es esencialmente frentes que se propagan de un estado inestable, o sea, tengo un estado estable e inestable, y lo que vemos siempre es que la solución estable invade el inestable, ¿cierto? Eso es como. Entonces, lo que vamos a estar estudiando es la siguiente pregunta, y primero me hago una imagen, obviamente, de lo que no es real, pero que es interesante. Entonces, la siguiente imagen se trata de si uno puede hacer, digamos, ok, este es el caso de un frente que aquí tenemos agua bajo la temperatura cero. Entonces cuando lo perturbamos, vemos que el estado, que ya lo hemos visto más de una vez, que el estado congelado invada al estado, en este caso líquido, y entonces esto le damos un frente en estado sobrecongelado o supercooling, como invade el otro estado. Ahí nuestra institución funciona perfecto. Pero la pregunta es, ¿será posible hacer esto? Que un estado inestable, que por ejemplo en este caso no estar quemado, invada al estado quemado, cosa que nuestra experiencia nos dice, la entropía nos dice, esto es imposible. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Lo que los quiero convencer es que voy a mostrar un modelo muy simple en el cual va a conectar un estado estable con uno inestable, y cuando los conecte, invade un estado. ¿Ok? Eso es lo que vamos a mostrar, que va a contra un poco nuestra intuición, ¿ya? ¿Ok? Entonces, pero veamos cómo podemos hacer eso y cómo lo podemos chequear. ¿Ok? So, vamos primero un poco más, todavía no sin explicarles, voy a mostrar un poco acerca de este sistema que quiero mostrar, que lo tenía por acá, solo para que estén un poco más motivados. Entonces, muy bien. Entonces, acá lo que tengo que hacer es que el estado acá es cero, va a tocar cero. Entonces, es un estado, le puse un poco de ruido para ilustrar esto mejor, es un estado inestable. Si uno mira, uno se da cuenta que el estado cero le coloca un poco de ruido, tan chico como quiera, se va, siempre se va. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar otro estado. Este sistema tiene otro estado, aparte de este está acá, este es más global, y el otro estado por acá que es estable. O sea, si lo pongo por acá y doy la condición inicial y apropiadamente, ok, ahí, entonces van a ver que ese estado es estable. Si esperan un poco, se puede quedar toda la vida ahí, ese estado no tiene problema. ¿Ok? Entonces tengo 1 estable, 0 inestable y -1 estable. Entonces la pregunta es cómo se hace ahora, ¿qué pasa si conecto el cero que es inestable con estable? Me diría, bueno, estabilidad verá. Bueno, hagamos ese ejercicio, que es verdad. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, coloco esto por aquí y ya está. O sea, cerca de ahí, digamos, ¿qué iría a pasar? ¿Qué vamos a pasar? Incluso cuando viene. Si yo le puedo sacar, hay algo que inestable gana. ¿Ok? Le puedo sacar el huevo, si no se gana, le puedo sacar el huevo para que sea aún más limpio lo que quiero hacer, para que quede aún más claro. Entonces puedo partir desde cero perfectamente, inestable. Le coloco estable, que está como por acá, ¿no? Y ahora los conecto. ¿Ok? Entonces me dice, lo tengo inestable, estable, el sistema debería ganar el estable. Obviamente esa respuesta no es correcta, no es necesaria estabilidad. Tiene que haber un concepto más profundo que tenemos que discutir, pero en este caso me que inestable gana. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Y eso es lo que les quiero conversar. Es inestable. Se lo puedo mostrar, es completamente inestable, pero legal inestable en este caso. Así que no es que sea una diga inestable siempre gana. Gana alguien. La pregunta es, ¿quién gana y por qué gana? Entonces, para responder esa pregunta, hay que ver la persona. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y ahí le explico por qué. Esta es la explicación un poco más abajo del modelo, pero. Y después, ¿cómo podemos hacer experimentos para chequear lo que les acabo de decir? Pero eso lo vemos la próxima clase para saber cómo gana algo inestable. Y es como muy conceptual, es como que los dominó están botados en el piso, se adelantan.
Pero es más complejo que eso, por supuesto. Pero lo descubrimos en la próxima clase. ¿Estamos bien? Si tienen alguna pregunta o duda, saben la última parte de lo que hay que preguntar, la vamos a hacer mucho. ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, entonces no estamos viendo. Como hago la tarea, nuestra la no tenemos pruebas de echándonos de la sala, digamos.